Bueno, en este problema se tienen dos sistemas. Tenemos un mezclador y un extractor, por lo que es conveniente hacer dos balances, uno para cada uno de los sistemas. En el mezclador tenemos dos flujos de entrada y uno de salida, por lo que nuestro balance general en el mezclador sería el flujo másico en la corriente 1 más el flujo másico en la corriente 2 es igual al flujo másico en la corriente 3. En el balance por componentes nos quedaría, como la acetona solamente está presente en la corriente 1 y en la corriente 3, el balance de la acetona sería flujo másico en la corriente 1 por fracción masa de acetona en la corriente 1 es igual al flujo másico en la corriente 3 por la fracción masa de la acetona en la corriente 3. Para el metil-isobutilcetona, como también está presente solo en 1 y en 3, nos quedaría el flujo másico en la corriente 1 por la fracción masa de metil-isobutilcetona es igual al flujo másico en la corriente 3 por la fracción masa del metil-isobutilcetona en la corriente 3. El agua está presente en la corriente 2 y en la corriente 3, por lo que su balance nos quedaría flujo másico en la corriente 2 por la fracción masa de agua en la corriente 2 es igual al flujo másico en la corriente 3 por la fracción masa de agua en la corriente 3. Vamos a empezar resolviendo el balance del mezclador porque en el extractor no tenemos ningún dato. No nos da ningún dato el problema, solamente tenemos los datos de la corriente 1 y la corriente 2. Utilizando nuestro balance general podemos obtener el flujo másico en la corriente 3, que sería igual al flujo másico en 1 más el flujo másico en 2. Entonces esto es igual flujo másico en la corriente 1 más el flujo másico en la corriente 2. Enter. Y tenemos nuestro flujo másico en la corriente 3. Todos los flujos másicos están dados en kilogramos. Para sacar las fracciones masa de cada uno de los componentes, vamos a utilizar su balance por componentes. Para sacar la fracción masa de acetona, podemos despejar de aquí y nos quedaría que es el flujo másico en la corriente 1 por la fracción masa de acetona en la corriente 1 entre el flujo másico en la corriente 3 nos daría la fracción masa de acetona en la corriente 3. Entonces metemos esa fórmula que es igual, abrimos un paréntesis, al flujo másico en 1 por la fracción masa de acetona en 1, cerramos y esto es entre el flujo másico en 3. Damos enter y tenemos la composición de acetona en la corriente 3. Hacemos lo mismo para el metil-isobutilcetona y nos quedaría el despeje, el flujo másico en la corriente 1 por la fracción masa de metil-isobutilcetona en la corriente 1 entre el flujo másico en la corriente 3 nos da la fracción masa del metil-isobutilcetona. Entonces metemos un paréntesis y metemos el flujo másico en la corriente 1 por la fracción de metil-isobutil en la corriente 1 entre el flujo másico en la corriente 3. Damos enter y tenemos la fracción masa del metil-isobutilcetona en la corriente 3. Para el agua nos quedaría el despeje. El flujo másico en la corriente 2 por la fracción masa de agua en la corriente 2 entre el flujo másico de la corriente 3. Entonces abrimos nuestro paréntesis y es el flujo másico en la corriente 2 por la fracción masa de agua, cerramos nuestro paréntesis entre el flujo másico en la corriente 3. Damos enter. Teniendo nuestras tres fracciones molares, podemos calcular las fracciones del extracto y del refinado. Lo obtenemos, esta salida es la del extracto y esta es la del refinado. Para sacar las fracciones molares de estas dos corrientes necesitamos usar un diagrama tricomponente.
en el cual tenemos representado el agua, la acetona y el metil-isobutilcetona. Lo que tenemos que hacer es las líneas horizontales nos indican la composición de acetona. En esta parte de la gráfica tenemos 0% de acetona. Aquí nos van marcando los numeritos hasta llegar al 100% que es en esta esquina. El metil-isobutilcetona en este lado sería 0%, que aquí están los números marcados. En la punta tenemos el 100% de metil-isobutilcetona. Para el agua es lo mismo, aquí sería el 100% y del lado contrario sería el 0%. Tenemos que localizar las composiciones encontradas. Estos tres valores los tenemos que localizar en la gráfica. Para ello nos va a ayudar un poco Paint. Entonces tenemos que es 0.1% de acetona, que multiplicado por 100 sería 10. Esta sería nuestra línea del 10% de agua, de acetona, perdón. Trabajando solo en esta línea vamos a encontrar el valor de metil-isobutilcetona, que nos dice que es del 0.15, que sería el 15%. Si vemos, aquí sería 100 y vamos siguiendo los números para encontrar el 15. Aquí está la línea, la tenemos que seguir y el punto, con un color la marcaremos, el punto en el que cruce con los 10, ese será nuestro valor. Ahí está nuestro punto. Ahora solamente para ver que está bien localizado, tenemos que ver que esté sobre la línea del 75% de agua, que aquí está muy bien marcada. Ahora, para sacar el extracto se encuentra localizado de este lado de la gráfica. Tenemos que hacer una línea paralela a estas líneas. Casualmente nuestro valor está en una de las líneas, por lo cual marcaré en otro color. Seguimos esa línea y el punto en el que esté situado, aquí está. Ahí está. Entonces seguimos la línea y en este punto tenemos la composición del extracto, y siguiendo la misma línea hacia este lado tenemos la composición del refinado. Entonces podemos leer aproximadamente en este valor está justamente en la línea del 15% de acetona. Lo colocamos en nuestra parte de extracto, que es de este lado. Nuestra composición de acetona será aproximadamente de 0.15. La de metil-isobutilcetona, si este es el 100, está aproximadamente en el 82. Es un aproximado porque no tienen los valores exactos. Entonces colocamos aquí la fracción, que sería de 0.82. Entonces la del agua nos quedaría, leyendo más o menos, porque estos son aproximaciones, que seguimos la línea, una línea hacia acá, y está aproximadamente en lo que es el 3%. Entonces colocamos en nuestra tablita el 0.03. Al hacer la suma, esto nos tiene que dar 1. Hacemos lo mismo para el refinado. Entonces, siguiendo la misma técnica, digámoslo así,
tenemos que para acetona es aproximadamente el 9%, más o menos. Entonces colocamos el 0.09 en nuestro valor. Para el metil isobutil cetona tenemos que es aproximadamente el 3%, porque aquí está antes del 5. Entonces ponemos aquí que es de 0.03. Y por último, la del agua. Tenemos que el agua es más o menos el 88% aproximadamente, que es lo que vamos a colocar aquí, 0.88. Teniendo estos valores, podemos calcular lo que es el flujo másico en la corriente 5 y en la corriente 4, utilizando nuestro balance por componentes en el extractor. Como los tres componentes están en las tres corrientes, nos quedaría un sistema de ecuaciones de 3×3. Tendríamos M3, M4 y M5. Los valores de la columna de M3 va a ser, según nuestro balance por componente, se va a multiplicar el flujo másico en la corriente 3 por cada una de las fracciones masa de los componentes. Entonces tenemos que el primero sería igual a 400 por la fracción masa de acetona, que es igual a 40. Hacemos lo mismo para las siguientes dos. 400 por la fracción masa del metil isobutil cetona, y nos da ese valor. Y lo mismo para el agua. Y damos enter y ya tenemos nuestro valor. Estos dos valores se van a quedar como incógnitas. Entonces vamos a resolverlo. Que nos quedaría de la siguiente forma. Tenemos M4 es es igual a M4. Este es igual a este. Y este es igual a la fracción de agua. Para M5 hacemos lo mismo. Entonces tenemos que este es igual a la fracción de acetona en 5. Este es igual a la fracción de metil isobutil cetona en 5. Y este es igual a la fracción de agua en 5. Aquí tenemos un sistema de ecuaciones de 2×3, por lo cual yo voy a tomar solo los primeros dos valores. Entonces vamos a elegir dos filas, dos columnas, y vamos a poner el igual para sacar nuestra matriz inversa. Abrimos paréntesis, solo vamos a tomar los primeros dos valores. Cerramos el paréntesis, ponemos control shift enter y tenemos nuestra matriz inversa. Para obtener el resultado de M4 y de M5 vamos a multiplicar la matriz inversa por estos dos resultados que fueron de los dos valores que tomamos. Como es una matriz de 2×2 por una de 2×1, nos va a quedar una matriz resultante de 2×1. Entonces tenemos matriz mult, abrimos el paréntesis, seleccionamos la matriz inversa, ponemos una coma, seleccionamos los valores de la matriz resultado, cerramos nuestro paréntesis y ponemos control shift enter
y nos da los valores de M4 y de M5. Vamos a comprobar que el balance es correcto utilizando la tercera ecuación. Si ponemos que este es el valor de M4, que es este, y aquí el valor de M5 que obtuvimos, que es el segundo, tenemos que ver que el balance por componentes del agua sea correcto. Entonces aquí vamos a poner que es igual a M3 por, lo que estamos haciendo es comprobando el balance de agua, ya que vimos que el de acetona y el de metil isobutilcetona se cumplieron, ya que nos dieron estos resultados. Vamos a multiplicarlo por la fracción masa de agua y nos dio este resultado. En la siguiente columna en la siguiente casilla vamos a poner esta parte de la ecuación. Abrimos un paréntesis y es el M4 que calculamos por la fracción masa de agua, cerramos paréntesis, esto es más, abrimos otro paréntesis, la fracción masa de agua en 5 por, el flujo másico en la corriente 5 por la fracción masa de agua en 5. Cerramos nuestro paréntesis, damos enter y el valor es casi el mismo. Tiene diferentes proporciones, o sea, se pasa por muy poquito, pero eso es debido a los decimales utilizados. Entre más decimales se utilizan, más exacto es el valor. Por lo tanto, podemos decir que nuestro balance está bien hecho. En este balance podremos hacer cambio de variables, pero lo que no vamos a poder cambiar son estos datos, porque estos datos, las composiciones, se obtienen de la tabla. Lo único que va a cambiar aquí son los flujos. Hagamos eso. Cambiemos este 100 por 300 y aquí tenemos, cambiaron los valores, pero las fracciones molares se quedaron iguales. Si cambiamos alguna de estas fracciones molares, el balance no nos va a dar, porque estas fracciones fueron utilizadas con el diagrama. Lo único que puede modificarse en este balance son los flujos. Al hacer el cambio, lo único que se puede cambiar son los valores en rojo. Aquí ponemos 500 y se vuelve a hacer el cambio. El cambio no es exacto porque, si se dan cuenta, las fracciones no están cambiando, mientras aquí están cambiando las fracciones. Lo único que podemos hacer aquí es volver a leer el diagrama para obtener unas nuevas fracciones. Pero aquí nada más estábamos demostrando que nuestro simulador sirve al cambiar los flujos máximos. Bueno, esto es todo. Aquí se puede ver claramente que el balance en estos dos no se lleva correctamente, debido a las fracciones que se leyeron en la gráfica. Solamente podemos cambiar, digamos, el balance solamente sirve el simulador para el balance en el mezclador, para el extractor no. Bueno, espero que esto haya sido de su ayuda y sigan viendo nuestros videos. Por favor, coméntenos.